El seminario de hoy día que es sobre síndromes de sobrecrecimiento. Bueno, vamos a ver objetivos, la introducción, síndromes de sobrecrecimiento segmentario, generalizado y la conclusión. Los objetivos son conocer generalidades sobre los síndromes de sobrecrecimiento, identificar algunos de los síndromes de sobrecrecimiento que vamos a revisar hoy día y conocer la relación entre síndrome de crecimiento y cáncer. Bueno, el crecimiento normalmente excesivo resulta de una perturbación de una compleja interacción entre factores genéticos, epigenéticos, hormonales y ambientales. No hay una definición universalmente aceptada para los síndromes de sobrecrecimiento. Se podría intentar definir como un trastorno caracterizado por aumento de peso, altura o circunferencia craneana mayor a 2 desviaciones estándar, y en general debería tener más de 2 de estos parámetros, y o un aumento de tamaño desproporcionado de algún segmento corporal. Acá el problema con esta definición es que, claro, igual ciertas condiciones que no son sobrecrecimiento, por ejemplo, obesidades sindromáticas. Se salió de la reunión. Oh, qué raro. Sí, como que Perdí conexión. Sí. Confusiones. Y vamos a abrir la cámara por el internet. Ya bueno, el problema de esta definición es que algunas condiciones, por ejemplo, obesidades sindromáticas, claro, igual tendrían mayor valor de desviación estándar y podrían caer dentro de esta definición. Por eso igual es difícil hacer una definición un poco universal que calce con todos los síndromes de sobrecrecimiento. Hay otras definiciones como más acotadas, que un aumento de crecimiento global o regional en una parte del cuerpo, bueno, obviamente relacionado a esto para la edad. También es importante diferenciar que uno puede tener sobrecrecimiento en distintas etapas de la vida. Pueden haber crecimientos que ya tienen manifestación prenatal. Por ejemplo, los bebés macrosómicos secundarios a una diabetes gestacional, el síndrome de Beckwith-Wiedemann también pueden tener crecimiento prenatal, o pueden partir el sobrecrecimiento en etapas ya postnatales, como por ejemplo el síndrome de Sotos, que puede empezar a crecer más en etapas un poco más postnatales. Bueno, conocer sobre los síndromes de sobrecrecimiento es importante porque no solamente van a tener un aumento excesivo de algún segmento o generalizado, sino que se pueden asociar con otras patologías que pueden ser potencialmente mortales, y que uno pudiera tomar ciertas conductas para evitar desenlaces fatales o que afecten la calidad de vida futuro del paciente. Dentro de esto se pueden asociar con desequilibrios hormonales, hipoglicemias potencialmente mortales, convulsiones, retraso en el desarrollo psicomotor, una mayor susceptibilidad a cáncer y también potenciales alteraciones estéticas y funcionales importantes. Por eso la importancia de conocer estos síndromes. Entonces vamos a partir con los síndromes de sobrecrecimiento segmentario, y para esto nos vamos a enfocar específicamente en el espectro PROS, que son síndromes relacionados al espectro de alteraciones en el gen PIK3CA, que es una fosfatidilinositol quinasa, que vamos a revisar a continuación. Bueno, entonces, bueno, no vamos a ver obviamente toda esta vía, pero más que nada recalcar la importancia para evaluar este espectro PROS de la vía fosfatidilinoacetil quinasa AKT-mTOR, que finalmente va a confluir en AKT, en AKT y en mTOR, que cumplen distintos roles fundamentales a nivel celular. mTOR tiene que ver mucho con la regulación de la síntesis proteica, AKT con homeostasis cardiovascular, respiratoria, toma de glucosa, ciclo celular. Entonces, alteraciones en esta vía en particular van a generar disrupciones en muchas vías importantes con la célula, además que estas vías están interactuando también con muchas otras vías moleculares. La parte que me interesa de esta vía que revisemos hoy día es esta parte en particular. Bueno, obviamente está simplificado, pero sirve para entender un poco qué es lo que pasa. Tenemos acá en general un receptor de algún factor de crecimiento que va a estar acoplado a alguna proteína quinasa, la cual va a interactuar con esta proteína, que es la fosfatidilinositol 3 quinasa, y lo que vamos a estar viendo en nuestro gen es codifica la subunidad alfa de esa unidad, que es una zona catalítica de esta enzima. Lo que hace esta enzima es que a nivel de membranas, ya sea membranas plasmáticas o membranas de los distintos componentes celulares y intracelulares, va a tomar el fosfatidilinositol
que está formando la membrana constitutivamente y le va a agregar un fosfato, formando un 3-fosfatidilinositol, en general en la posición 3, 4, 5. En general, bueno, acá está la posición 5 y 4 del fosfatidilinositol que debería estar en la membrana plasmática, y lo que hace esta enzima es agregar otro grupo fosfato en esta zona y queda el fosfatidilinositol 3, 4, 5. Este fosfatidilinositol va a activar a AKT, el cual de por sí va a estimular proliferación celular y distintas otras vías, y AKT a su vez va a estimular mTOR. Acá también juega un rol los genes TSC1 y TSC2, el complejo de esclerosis tuberosa. Y mTOR también tiene que ver con la angiogénesis y la síntesis de proteínas. Por otro lado, tenemos también otro gen conocido y súper importante, que es PTEN, que lo que hace es regular la vía, pero hacia el lado contrario. Lo que hace es sacar el fosfato, una fosfatasa de este fosfatil 3-inositol. Por lo tanto, el equilibrio entre estas dos vías es fundamental para que la célula defina un poco su conducta o su destino celular. Por otra parte, en general las variantes que vemos en este espectro son variantes de ganancia de función, porque bueno, como si siguen un poco la vía, claro, se estimula la fosforilación, hay proliferación celular, angiogénesis, por lo tanto son de ganancia de función. Entonces, lo que va a pasar acá es que la vía va a estar estimulada hacia la formación de 3, 4, 5, el fosfatidilinositol trifosfato. Por otro lado, se ha visto que mutaciones en esta vía, como una vía tan importante, son en general letales para un embrión que tuviera esta variante a nivel constitutivo. Por lo tanto, las alteraciones que vamos a encontrar o las manifestaciones que vamos a poder ver en pacientes que nacen o que están en el periodo fetal son manifestaciones somáticas, que pueden ocurrir en distintas etapas del embrión, y depende de la etapa y de la zona en la que ocurra, van a ser las distintas manifestaciones que hay en este espectro, que puede afectar muchas partes del cuerpo, pero es por eso, porque depende del momento en el que se generó la mutación. Una pregunta, aprovechando el esquema, ¿cuál sería, está bien, entiendo que hay una ganancia de la vía, ¿cierto? Como que se activa la vía. ¿Cuáles serían los frenos de la vía y cómo se manifestaría ahí? O sea, PTEN es el freno de la vía. Si es que PTEN no estuviera presente, por ejemplo, lo que pasa en algunas mutaciones como el CODEN, el Banayan-Riley Rubalcaba, claro, igual como no está el freno, también al final sería como una ganancia generalizada en función de la vía, y eso también se asocia, como hay aumento de proliferación del ciclo celular, hace más probable que se generen ciertas patologías de tipo tumoral. Entonces, ¿cómo clasificaría a PTEN? ¿Como qué tipo de gen? Un gen supresor. De tumores. ¿Y TSC1 y TSC2 también? Claro, también, sí. También, entonces, claro, ahí hay una variante germinal, a diferencia de las otras que son mosaicos, como dices tú, y las son germinales, pero hay un segundo evento probablemente que Claro. se queda en el gen. Claro, De pérdida de la función. Hay pérdida de función de esos genes. exacto. Sí, ¿puedo hacer un comentario? En general decimos germinal, que tú dijiste constitutivo. Constitutivo, sí. Sí, pero sí. Pero en general, ¿cómo usamos germinal? Pero también, Eso sí, no, pero no no. es incorrecto. No, sí, incorrecto. Dije, en general usamos. Se les que pegó al curso molecular, doctor. ¿Ah? Se les que pegó al curso molecular. Bueno, constitutivo. Ya. Y eso principalmente. Entonces, los conceptos importantes acá, bueno, esto que comentaba el doctor Lyson, y que en general son eventos postpsicóticos. Se constituye un mosaico. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuándo sospecharlo? Este espectro, bueno, en general puede dar un amplio espectro de fenotipos, pero en general uno debería pensarlo o encender las alarmas cuando uno observa crecimiento excesivo de algún tipo de tejido, y acá la variedad puede ser amplia, puede ser tejido cerebral, adiposo, vascular, esquelético, etc. Malformaciones en vasos sanguíneos y o linfáticos, puede haber malformaciones capilares, malformaciones arteriovenosas, alteración de la formación de vasos linfáticos. También hallazgos cutáneos que incluyen neos epidérmicos y máculas hiperpigmentadas. Acá lo que se puede observar a veces son, dependiendo igual de la patología, pero muchas veces los neos están en una formación lineal y a veces siguen las líneas de Blaschko. Y hay algunas enfermedades que dan unos neos bien característicos, que son los neos cerebelliformes, que tienen como forma, en verdad, como de cerebro, son grandes.
tienen como surco el neo. Pueden haber anomalías digitales, únicas o múltiples, sindactiles en general es como lo más frecuente, malformaciones renales y tumores benignos pueden haber en ciertas ocasiones. Como pueden haber también alteraciones generarse alteraciones a nivel cerebral, pueden haber malformaciones de la formación de la estructura del cerebro, por lo cual se pueden ver hemimeganencefalias y algunas displasias corticales focales. No todas las displasias corticales son tan fáciles de ver a la resonancia. La tipo 2 en general se podría ver, la tipo 1 es difícil verla en resonancia. Y megalencefalia displásica y bueno, también sospechar también si es que se presentara un caso con esto en un paciente en que sea un caso esporádico. Uno no esperaría en general encontrar estos hallazgos, por ejemplo, con un patrón de herencia autosómico dominante. Ahí habría que tal vez pensar en otros diagnósticos. Clásicamente se clasificaron como en dos grandes grupos, en globes, que es un sobrecrecimiento congénito lipomatoso que en general a nivel de tronco, asociado a malformaciones vasculares, nevos epidémicos, escoliosis y alteraciones esqueléticas y espinales. Y el otro es megalencefalia asociado a malformaciones capilares. Sin embargo, con el pasar de los años, con los mejores estudios de secuenciación molecular, se ha visto que muchos de los otros síndromes están relacionados con esta vía. Tenemos el Klippel-Trenaunay, el síndrome de Clavaux, que es una alteración en el labio inferior, una malformación vascular. Podemos tener macrodactilia aislada, megalencefalia, es decir, el espectro es súper amplio. Pueden haber manifestaciones leves hasta severas y todo depende del momento en el que se genere esta mutación. La prevalencia, juntando todos estos fenotipos, se estima que entre 1 en 22.000 a 1 en 25.000. Bueno, y acá tenemos una fotografía de Cloves, que bueno, lo que vemos acá en este paciente, tenemos bueno, una malformación capilar evidente, color vino porto, que es el clásico color que presentan, y tiene acá este aumento de volumen a nivel torácico, que bueno, posteriormente se vio que era de origen lipomatoso. Y además, bueno, acá se ve mucho mejor, tiene una macrodactilia del segundo ortejo, que también es clásico o se puede ver en este síndrome. Por otro lado tenemos acá el síndrome de el fenotipo de megalencefalia asociado a malformación capilar, en donde pueden tener hipertelorismo, una macrocefalia que puede llegar a ser bastante grande, hasta 6 a 7 desviaciones estándar se describe en la literatura, por lo cual es notoria. Pueden tener sindactilia, y acá tenemos dos hermanos, más que nada para que vean la comparación, son gemelos disigóticos, en donde tenemos a este paciente que tiene una clara hemihiperplasia del hemicuerpo izquierdo, una megalencefalia en este caso, y tenemos acá la sindactilia. La hermana no tenía... Y la hermana, claro, no tenía alteraciones. Sí. No tiene una frente alta. Y una, como, no sé, y como se ve más de prominencia en el nombre, no sé cómo está sentada. Claro. No, es como... Y que de repente se parece a algunos otros pros, pero ya. Claro, sí, igual podría ser. Igual ahí es como difícil. Bueno, ahí voy a explicar un poco sobre el estudio, pero como para confirmar si es que tiene o no tiene, sí, como tampoco es súper difícil. Exacto. Y acá otro ejemplo del Klippel-Trenaunay. Acá lo más frecuente son malformaciones vasculares que se generan en las extremidades inferiores, lo cual subsecuentemente bueno, puede generar, genera aumento de volumen y sobrecrecimiento de esa extremidad. Puede llegar a ser bien severo, tan severo que esta malformación venosa que se genera puede secuestrar la sangre, propender coagulación y generar un fenómeno que se llama de Casabach-Merritt, que es bien grave, se genera coagulación intravascular diseminada, y todo esto es por como una especie de secuestro que hay a nivel de las venas. Y acá, bueno, lo que estamos conversando recién, bueno, para estudiar en general, estudios de secuenciación deberían detectar las variantes, pero el problema acá es dónde hacer el estudio, porque en sangre periférica en general no pudiera dar algo, pero en general no va a dar nada. Lo que tiene más rendimiento es hacer el estudio
en la zona afectada. Si es que hubiera una malformación capilar o esta malformación lipomatosa, pero como dice el doctor, o como veía el caso, por ejemplo, esto es como hipotetizando, si es que asumiéramos que la hermana ya también tiene un espectro muy leve de algún PROS, dónde estudiarla, qué muestra sacar, es súper difícil. Además que a veces pueden tener grados bajos de mosaicismo, entonces también hace difícil el estudio. Bajo 20% de mosaico, igual el NGS se hace un poco más complicado que los detecten. Ahí claro hay otras técnicas como PCR digital o otras cosas, pero no están tan disponibles como en la práctica diaria. ¿Y cuál sería la teología para tener las dos hermanos? Y son disigóticos, no son monocigóticos. Disigóticos. Son disigóticos. A menos que el papá o la mamá puedan hacer mosaico enconado. Claro, mosaico, pero Ya, pero entonces yo no igual sería deberían... mosaico. ¿Ah? Claro. Yo no sería mosaico. Pero podría ser mosaico. Los dos mosaicos gemelos, disigóticos. O la otra es Estarían que... muertitos. No Si sé. fueran. Sí, está bien, entiendo. ¿O no? Con No, un es que no rescate, sé. con un rescate. No, Con un rescate. no sé, pero. Podría Eso voy a ser. hacer. Nunca. No estoy. Nadie Nunca, nada, hacerlo, nunca. hacerlo. Nunca. Pero son nunca. disigóticos, eso es también. No son Son monocigóticos. disigóticos, Nunca sí, siempre. Sí, porque son un hermano y una hermana. Amén, Sí, amén, tienes sí. razón. Monocigótico podría ser, si fuera más tardío, Ah, claro, pero claro. disigóticos. Sí, es más difícil. No, o sea, tendría que pasar mucho otro vez. Sí. No, era es que la niña como que llamó la atención el fenotipo. Ahora nunca, nunca. Nunca, por eso no digo nunca. Tampoco Y siempre. lo otro, Siempre, no, siempre. ¿terminaste este tema o vas a cambiar? de- No solamente el tratamiento es una diapositiva. No, no era la parte molecular, sí, son variantes recurrentes habitualmente, son ciertos hotspots o no son, o qué sabe ahora o qué no me resulta. Hoy no me fue a ver como la... No, no, para el estudio molecular, porque tengo que estudiar ciertas variantes más que nada, que se concentran en algunos lugares. Oh, ya, sí, ahí no revisé en específico esa parte. Ya, ¿y por qué es importante igual conocer y sospechar esto? Porque igual para algunas patologías o zonas, de hecho acá en las reuniones de anomalías vasculares se usa harto, hay varios pacientes que tienen espectro PROS. La rapamicina se usa o se puede usar en ciertos casos seleccionados debido a que, claro, actúa inhibiendo la vía de mTOR, entonces estaríamos como atacando la génesis del problema y fármacos más recientemente aprobados, el alpelisib, que inhibe la fosfatidil-3 quinasa, que claro, estaría más arriba todavía de la vía. La gracia de este es que se puede dar oral, así que es como para los niños sería en teoría más conveniente. ¿Tuve un paciente con esto? Es que Dominga, que está en el sótero, La Dominga, sí. y que se partió con arpelicida Sí, sí, allá sí. en el hospital, como compasivo, porque Que además nació acá. claro, se diagnosticó estando acá, pero el paciente era del sótero, de hecho lo conocía del sótero, vino para acá y se confirmó acá, con Laura que se consiguió el estudio en Washington. Es la del Clove, ¿cierto? ¿Mm? La del Claro, Clove. sí. Sí. ¿De qué? El Clove. Cloes, sí, claro, fenotipo Cloes, y ella ahora está en el sótero, partió estaba con rapamicina acá, pero ya en el sótero se consiguió la pelicil por cosas compasivas y además porque está disponible en pacientes como quimioterapia. ¿Y cómo funcionó bien? No, todo está bien. Pero el problema es cuando lo van a suspender. Pero como es una dosis súper baja comparado con lo que se ocupa en adultos, quitar los síntomas. Guillermo, y cuando lo suspende vuelve todo. Se supone. Dependiendo de la edad, ¿no? Yo no sé. No estoy- ¿Qué es el riesgo? Mm. Es el riesgo. La Por eso no lo dependencia. quiero suspender. Claro. Sí, en las reuniones vasculares siempre esa es como la gran pregunta, como cuándo parar del tratamiento. Pucha, se me desconectó, yo creo que no pueden... No, están escuchando, pero no ven nada, ¿cierto? Sí, no existe. No se quedan Es una estáticos. presa. No. Nosotros tampoco. Rapamicina, bueno, y en cada visita siempre es importante medir los parámetros de crecimiento, la circunferencia craneana, longitud de manos, brazos, piernas, evaluar si es que aparecen manifestaciones neurológicas, escoliosis, organomegalia y bueno, obviamente si es que hay alguna lesión cerebral, hacer resonancia de cerebro, pero ahí según caso a caso, no es que haya como una recomendación como formal de hacer resonancia a todos los PROS, sino solamente a los que tengan alguna manifestación neurológica. Es súper difícil todo lo que tú dijiste hacer. O sea, obviamente el perímetro craneano es súper fácil de medir. La longitud de los brazos pudiera ser más sencilla porque tú lo mides en los pliegues, pero es súper difícil. Son las circunferencias. Claro, sí. Las circunferencias son súper difíciles de medir. ¿Cuánto mide un axemia? De largo es más fácil porque Claro, te pudieras tener como parámetro los pliegues. Algunos pliegues. Bueno, igual las lesiones también son Claro, fáciles. podrías tomar un...
Claro, pero no es tan fácil. Sí. Hay que ser súper metódico. Pero Laura está a cargo de esa base, así que yo sé que lo hace. Ah, pero sí, pero es que yo lo puse para el tratamiento. Sí, para el tratamiento, está para objetivar el tratamiento. De hecho, yo ni la he visto. ¿Y cómo va a ser? No me da Espera, porque No, pero la vi en la UCI cuando Ay, no, volvió no. de la cama. Mira, para ti, que De la porque bici. con esto igual se puede. Oh, Hay una ya. flecha. Ahí Ah, ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, y ahora vamos a ver síndromes de crecimiento, de sobrecrecimiento más generalizados. Bueno, son bastantes, obviamente no los vamos a ver todos. Algunos clásicos como el Beckett-Tiedemann, el Golay-Beckman, Sotos, Weaver, y más recientes como anomalías en la DNMT3A y el síndrome de Perlman. Cada uno tiene sus características, pero todos comparten el sobrecrecimiento y hay algunas como elementos que nos van a permitir distinguir entre unos y otros. Bueno, el de Beckwith-Riemann voy a hablar un poco al final, pero no tanto en el síndrome, porque igual ya lo hemos revisado otras veces, así que me enfoqué en otros que no hemos revisado. El Simpson-Golay-Beckman tipo 1, bueno, un síndrome de sobrecrecimiento causado por variantes patogénicas en el gen GPC3 o GPC4. En general, casi todas son por variantes en el gen GPC3, que ambos están en el cromosoma X, y algunas variantes en el gen GPC4, pero que son por duplicaciones de ciertos exones. La otra puede ser por variantes puntuales o por deleciones. La prevalencia es desconocida. En general pueden tener macrosomía, algunas fases características, macroglosia, anomalías palatinas. Y algo característico que lo vamos a ver ahora que pueden tener son anomalías de la lengua. Entonces acá podemos ver los pacientes que tienen la fisura labio-palatina. En la lengua pueden tener un surco medio de la lengua bien marcado que se ve en la figura E, que eso también es distintivo. Pueden tener pliegues plantares profundos, y lo otro que es típico, que también puede ayudar a distinguirlo a veces entre el Beckwith, es la presencia de pezones supernumerarios. La mano también es bien grande, de dedos relativamente anchos, y eso principalmente. En general, bueno, como es ligado al X, en general van a estar afectados a hombres. Sin embargo, igual se describen que ciertas mujeres portadoras pueden presentar ciertos rasgos, como pezones supernumerarios. Bueno, las personas afectadas de este síndrome tiene gran importancia diagnosticarlo, porque tienen más riesgo de desarrollar ciertos tumores embrionarios, como el tumor de Wilms o el hepatoblastoma. Así también como neuroblastoma, glioblastoma y carcinoma hepatocelular. Perdón, parece que los chiquillos no están escuchando. Uf, Está silenciado el micrófono de... Es que creo que está silenciado. no más. Sí, el de la Alice. No veo. Sí, Ahí está. Perdimos el audio, dice. perdón, yo creo que aquí hay Aquí que está. salir. No, sí, está así. Ah, tiene razón. Silenciado. Aquí. Ahí. Ahí sí. Y ahora sí. Bueno, en resumen, este síndrome de Golay-Beckman tiene algunas características distintivas que nos pueden ayudar a diferenciarlo del síndrome de Beckwith-Wiedemann, como este surco profundo a la mitad de la lengua, pezones supernumerarios, eso también. Y también, al igual que el síndrome de Beckwith-Wiedemann, hay que hacer cierto seguimiento buscando tumores dirigidamente. Ya, bueno, al final vamos a revisar un poco cómo hay que hacer el seguimiento del síndrome de Tatum-Brown-Rackman. Es un síndrome relativamente frecuente, se describió, se relacionó con este gen en el 2014. Perdón. ¿Qué? Es por variantes patogénicas en este gen, el DNMT3A, el cual es un gen súper importante porque genera toda la metilación de novo cuando se está formando el embrión. Por lo cual igual es bien llamativo que los pacientes sobrevivan, o al menos eso a mí me llama la atención, y que puedan desarrollarse hasta ya adultos. En general tiene una gestáltica bien característica, bueno, donde además de la macrocefalia y el sobrecrecimiento, bueno, son pacientes altos, en general tienen una circunferencia de mayor de 2 desviaciones estándar,
Es parte de los síndromes de sobrecrecimiento con discapacidad intelectual, al igual que el SOTOS, por ejemplo. Y pueden tener cierta hipermovilidad, hipotonía, y en la cara es bien característica la forma de las cejas, que son cejas súper horizontales, a veces pobladas, lo cual llama bastante la atención. Sin embargo, en pacientes más pequeños puede ser un poco más difícil identificar este fenotipo. En general, como en la adolescencia se empieza a ser más notorio, como la gestáltica clásica. Variantes en este gen se han encontrado en mutaciones somáticas en pacientes con leucemias mieloides. Por lo tanto, se cree que hay un mayor riesgo de este tipo de neoplasia hematológica. Sin embargo, no hay una recomendación formal de seguimiento. Algunos recomiendan igual realizar hemogramas seriados entre cada 6 meses a un año en estos pacientes, pero no hay como un consenso sobre cómo seguirlos. Acá un poco lo que sucede con la metilación con este gen. Tenemos acá la metilación global. Estas son es un estudio en ratón, en embriones de ratón, en donde se ve que pacientes que se les deletó, ya sea la DNMT3A o DNMT3B, no logran generar esta nueva metilación una vez que se desmetila en los periodos iniciales de formación embrionaria. Por lo tanto, no podrían generar metilación de novo. Y acá más que nada lo comparan con otra desmetilasa, hacen knockout de DNMT1, que lo que hace es mantener las metilaciones que ya existen. Entonces es más que nada para ver que efectivamente no está participando en la mantención, sino que más bien en la generación de metilación de novo. Así que participa en la regulación de muchos genes, por eso es tan llamativo que sobrevivan. Bueno, y por eso también tiene tantas cosas, sobre todo en el neurodesarrollo. Bueno, el seguimiento en general es seguir los parámetros del desarrollo, hablar del tema de la movilidad, como dije, pueden ser hipermóviles, más laxos también. Y bueno, estar siempre pendiente de evaluaciones neurológicas. No ha sido mi. Bueno, evaluar estas manifestaciones de la esfera neurológica y bueno, el tema de la neoplasia hematológica, que ya lo mencioné. Y por último, el último síndrome que vamos a revisar, el síndrome de Soto, en general se caracteriza por un sobrecrecimiento que pueden tener macrocefalia, un aumento en la talla, macrosomía, y acá los más característicos son los rasgos faciales, los cuales en general permiten hacer el diagnóstico relativamente rápido. Tienen una fase bien característica. La prevalencia es de 1 en 14.000 y es causada por mutaciones en el gen NSD1, que lo vamos a revisar un poco más a continuación. En general son pacientes que son más altos que pacientes con otros síndromes de sobrecrecimiento, como el Beckwith-Wiedemann o el Simpson-Golabi-Beckman. Tienen una edad ósea que en general es avanzada para la edad. Los rasgos característicos son la dolicocefalia con esta frente amplia, las fisuras palpebrales un poco descendidas, esta micrognate también que es bien característica. Entonces la constelación de estas manifestaciones a nivel de las facies es lo que permite llegar al diagnóstico la gran mayoría de las veces. ¿Puedes bajar eso en las caritas para poder ver las diapositivas? Ay, que viene a aparecer los chicos. Que tienes que poner segundo. Ahí está, ahí apareció. ¿Cuál es? Ahí está. No sé. ¿Ahí dónde está? Es que, ¿dónde están los...? No, yo creo que no va a poder, no vamos a ver. ¿Cómo que...? Bueno, y lo que hace en general este producto, este gen, es generar metilaciones en la lisina 36 de la histona 3. Esto en general es una marca que se podría considerar activadora para una gran mayoría de genes, porque esta marca reprime la llegada de la Polycom2, que genera otra marca a su vez que reprime la expresión de ciertos genes. Entonces, al estar esta marca, protege un poco. Estudios más recientes, de hecho desde el 2023, de hace poco, han mostrado que no solamente estaría actuando el NSD1 a nivel de la histona, sino que al eliminar lo que hicieron acá fue eliminar como la unidad catalítica de
del NSD1 y se ve que a pesar de eso igual igual logra expresar los genes a los que está dirigido, a los inhibitors a los que está dirigido. Por lo tanto, probablemente actúe mediante tanto la modificación de histonas como por un mecanismo directo que no se tiene muy claro cómo podría ser. Solamente para mencionarle y para un poco avanzar en ese último tema del seminario, la Polycom 2 tiene distintas subunidades que están codificadas por los genes SH2, EED y CUS12, que estos genes forman la Polycom 2, pero a su vez estos genes están relacionados con otros síndromes de crecimiento, como el síndrome de Weber. Entonces hay una cierta relación entre distintas modificaciones epigenéticas y distintos síndromes de sobrecrecimiento, en donde habría una suerte de circuito genético en que ciertos genes relacionados con marcas epigenéticas estarían interactuando unos entre otros. La tasa de malignidad en el síndrome de Soto es baja, sin embargo igual se asocia en general a neuroblastomas, teratomas y leucemia. Sin embargo, como es baja, no se recomienda la vigilancia tumoral específica. Acá igual hubo un paciente con síndrome de Soto que tenía hepatoblastoma, que no es tan común en este síndrome, pero igual está descrito. Se pudiera confundir, bueno, la fase igual es bien característica, pero se pudiera confundir tal vez por la talla alta, con Marfan, la hepatocefalia tal vez con X frágil, pero en verdad las fases son distintas. Hay otro síndrome, el síndrome de Malan, que también se llamó antes como Sotos tipo 2, que también ahí podría ser un diagnóstico diferencial entre ese síndrome, tal vez es un poco más parecido que el otro. Es bastante parecido a la cara, claro. Entonces considerar eso igual, el estudio igual debería ser no solamente el gen específico, sino que paneles, por eso mismo. Y acá esto que es súper interesante, un poco retomando lo de la interacción de circuitos genéticos. Bueno, se ha visto que hay mutaciones, o este estudio del 2004 vio que había ciertas mutaciones paradójicas en pacientes de Beckwith-Wiedemann con pacientes con síndrome de Soto. Lo que vieron es tomar estos dos grupos de pacientes y vieron que pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann confirmado molecularmente, es decir, con las distintas alteraciones de metilación que pueden tener, en este caso eran Beckwith-Wiedemann por alteración de metilación, no por variante del CDKN1C. Tenían además alteraciones en el gen NSD1 y a su vez pacientes con síndrome de Sotos con variantes ya conocidas del gen NSD1 tenían ciertos pacientes alteraciones a nivel de la zona de metilación del gen del síndrome de Beckwith-Wiedemann, en el cromosoma 11p15. Lo cual es súper interesante porque, bueno, como les comenté antes, están interactuando estos distintos genes que generan alteraciones epigenéticas y probablemente entre distintos síndromes o variaciones de síndrome igual interactúen. Y lo que se está usando más recientemente de repente para resolver ciertas dudas de BUS en estos genes, por ejemplo en el DNMT3A, es hacer una especie como de estudio funcional debido a que estas variantes en estos genes que generan estas marcas epigenéticas, cada gen va a generar una marca epigenética específica. Esto más que nada es para representar que se pueden agrupar estas marcas epigenéticas y no se solapan entre ellas. Es decir, son marcas características para el gen, lo cual puede ayudar a dilucidar ciertos diagnósticos. Sí. Bueno, ese paper que mostraste el anterior, ¿de qué año es? Este es del 2004. Ya. Okay. No, bueno, están ahí varios conocidos de donde yo estaba en Francia, porque son los mismos. Jean-Pierre vino al Congreso de Displasia Esquelética, pero bueno, es otro tema. Y Valerie también. Y Valerie, y bueno, y Martín de Nagar, que era una de las discípulas de Malotov. Igual es, bueno, no importa todo el grupo, pero en la siguiente, el síndrome de Raman, que es el último Raman, no sé si alguien vio conmigo un caso, el otro día fue Christopher o Manuel, pero de ese tengo un paciente y de hecho mandamos un estudio para hacer la marca epigenética que todavía no sé si lo he contado. No, conmigo era una sospecha de el ayer o el de No, de la semana pasada.
pero estamos esperando resultados. Oh, ya sí. Ahí Bueno, tanto si me llega alguna novedad. justamente para eso sirve mucho la marca epigenética. Y bueno, no solamente va síndrome de sobrecrecimiento, igual hay otros, por ejemplo, el kabuki igual genera una marca de sobrecrecimiento específica, así que son estudios súper útiles y que probablemente ojalá se... ¿Y cómo se hace? La ontología, no me metí en Ya, no específico. importa, no. Yo siempre he tenido la duda. No importa, otro día lo podemos conversar. Sí, Es igual, una solicitud. sí, igual eso lo podría revisar, eso es interesante de ver cómo lo hacen. Bueno, el enfrentamiento en general, bueno, siempre igual incluir pruebas bioquímicas, hormonas de crecimiento, TSH, T4 libre, edad ósea, dependiendo de la patología pueden servir las radiografías de esqueleto. Y también tener presente que el examen físico y la historia familiar es súper importante, y varios de estos síndromes se heredan de forma autosómica dominante. Y acá lo último, el seguimiento en temas de tumores, que igual es súper importante conocerlo. Bueno, para el Beckwith-Wiedemann está bien establecido que en general debe hacerse ecografía abdominal hasta los 7 años, en general por riesgo tanto de hepatoblastoma como de tumor de Wilms. También hay bien ciertas guías que recomendaban el uso de seguimiento también con alfa-fetoproteína. Igual. ¿Puedo hacer un comentario? Eso cambia bastante, así que tienes que estar actualizándolo. Probablemente eso ya cambió 2020, 2021. Seguimiento Beckwith-Wiedemann en hiperplasia o estos sobrecrecimientos focales o segmentarios. Sí, o sea, Sí. lo que vi era que el hepatoblastoma se sigue hasta los 3 años como ahora, pero claro, igual hay que seguir haciendo el seguimiento por el tumor de Wilms. Ecográfico, claro. Bueno, los otros síndromes que hay que hacer seguimiento son, bueno, alteraciones en PTEN, que creo que también podría tener cierta relevancia en el tema de seguimiento de tiroides desde los 7 años de edad. Y bueno, siempre estar haciendo el screening o sea, hacerse examen de piel, paciente mayor de 18, de cáncer de mama y bueno, ahí de cáncer colorectal también. El Simpson-Golay-Beckmer también es un segmento similar al del Beckwith-Wiedemann con ecografía abdominal hasta los 7 años, cada 3 meses. Y también con alfa-fetoproteína, el síndrome de Bellman, que no lo mencioné, pero también es un síndrome de sobrecrecimiento que en general se caracteriza por tener una gran nefromegalia. También hay que hacer seguimiento también hasta los 7 años y alteraciones del PROS, del espectro PROS. No hay un screening recomendado porque igual depende mucho de la zona afectada y eso principalmente, del fenotipo. Y como conclusión, bueno, son variados estos síndromes con distintas etiologías, es importante reconocerlos porque hay ciertas conductas específicas que se pueden tomar con algunos de ellos. Bueno, probablemente estas alteraciones epigenéticas sean resultado esta red de interacciones genéticas sea lo que da cierto fenotipo y que se parezcan bastante en ciertas cosas y que haya sobreposición de algunos síntomas. Eso era el seminario de hoy día.